Vamos a darle la bienvenida inmediatamente a Francisco Domínguez Brito. Buenas noches. Pase por aquí. Bienvenido, doctor. Gracias. Bienvenido. Siéntese por aquí. Muchísimas gracias. Yo digo siéntese porque aunque somos prácticamente coetáneos, ya, ¿verdad? Más o menos. Sí, pero sí. Siéntate Pero candidato presidencial, ya es otra cosa. Estoy vestida de verde en honor a usted. Yo creo que sí, Por porque fin te ganaron las estrellas después de 50 años. Este hombre estaba, mira, trabajando esa ¿Sabes que eso da victoria? como un alivio? Porque no es tanto lo que uno goza, es como que tú sientes que hay un alivio. Y ¿Usted esperaba que si ganaba la presidencia el año que viene, que en ese periodo presidencial, yo aspiro que cuando gane la las presidencia estrellas ganaran? Pues ganaron ya. Hagamos un nuevo estadio en San Pedro de Macorís. Yo lo prometí, no tiene nada que ver con ser fanático de las estrellas, sino sobre todo porque ya San Pedro merece, es la cuna de todos los beisbolistas y merece ya algo que pueda. Bueno, usted comprenderá que queremos sacarle el juguito a este... Pero no sin antes, porque lo escuché hablar de Juan Luis Guerra. Sí. Y leí que Juan Luis viene con una nueva producción en otra línea. Sí, sí, sí. Y bueno, yo aprovecho para contar un poco una experiencia. Ahora con todo esto de Apple Music, uno va buscando siempre como la música y con Juan Luis Guerra pasa algo tan curioso que uno vuelve y escucha todo lo que uno escuchó tanto y le encuentra nuevo sentido y nuevo significado. Nuevos colores. Y yo sugiero, no sé aquí, que realmente es grande, Juan Luis Guerra es grande. Él lo es. Lo es. Nadie lo pone en duda. Así mismo. Bueno, yo le decía que nosotras obviamente queremos sacarle el juguito a este rato que tenemos con usted y quisiéramos empezar por la actualidad. Claro. ¿Cuál es su opinión de lo que sucedió en el Consejo Nacional de la Magistratura la semana pasada con los cuestionamientos del Procurador General de la República, la magistrada Miriam Germán Brito? Para que lo piense, el hashtag es #DeBrito, #DeBrito. Sus preguntas, como ya está siendo costumbre en estos segmentos conociendo a nuestros candidatos, serán leídas aquí, las más importantes, las más resaltables, serán leídas ante el candidato. Bien, Mira, usted Diana, como yo creo que procurador tiene algo que decir interesante sí. sobre este tema. Eso que sucedió en el fondo no es más que una consecuencia de algo que se viene viviendo en el Poder Judicial. Y si tú me preguntas a mí en mi interior, tal vez, y no deja de ser importante y serio lo que sucedió y respeto todo lo planteado, sin embargo, eso tiene que obligarnos a una reflexión mayor. El sistema de justicia se agotó, el liderazgo del más alto tribunal también se agotó. La impunidad ha sido la regla dentro de todo el sistema de justicia de la República Dominicana, sobre todo en los casos de corrupción, en los delitos y crímenes de cuello blanco. El país urge una nueva ola de reforma donde hagamos cambios estructurales y cambios culturales en el seno de la estructura judicial, Ministerio Público y Judicatura. Y más que nada, volver a retomar el orgullo del juez, la independencia del juez, la no politización del juez, la necesidad de que el juez sea verdaderamente un árbitro entre todos los actores donde se conjugan miles de intereses, ya sea empresariales, políticos o de cualquier naturaleza. A mí me dolió, yo lo lamenté todo esto que pasó, sin embargo ¿Lo lamentó por ella? Y por la institución, y por el país, y por la democracia. ¿Por la institución? ¿Cuál institución? Por la institución, el sistema de justicia, las instituciones, los poderes del Estado. Eso es muy amplio. Es muy amplio. ¿Usted se sintió abochornado, se sintió apenado, se sintió indignado? Más que nada yo me sentí preocupado porque simplemente estamos viendo situaciones que nos llevan a pensar que las cosas no están bien. ¿Pero mecanismo en todo el sentido de la palabra, ¿Usted cree sistema de evaluación de desempeño. Si tú quieres, vamos a profundizar en el tema de justicia. Sistema de evaluación de desempeño. Se reúne el Consejo de la Magistratura. Lo primero es que desde la Suprema o desde otros actores se elabora un reglamento. Un reglamento que establece lo que es supuestamente evaluación de desempeño. Eso no es una evaluación de desempeño. Ni las preguntas, ni el sistema. El país requiere de un nuevo mecanismo de evaluación de desempeño donde yo mida, primero, la calidad de las decisiones
Segundo, la cantidad de las decisiones. Y en tercer lugar, además de calidad y de cantidad, lo oportuno de las decisiones. ¿Se ha hecho eso con la Suprema Corte de Justicia? ¿Ha sido esa la tradición desde incluso la reforma del 97? No. ¿Qué quiero yo decir con esto? El sistema de evaluación de desempeño del más alto tribunal ha quedado, o nació, si se quiere, obsoleto y decadente, porque ha propiciado que desde las diferentes esferas los más importantes actores del sistema de justicia promuevan una cultura de impunidad, sea por miedo, por complicidad, por indiferencia, por lo que tú quieras. Yo expreso, y lo reitero, como político, como candidato a la presidencia y espero que como presidente, que el país necesita un cambio total en el sistema de justicia. ¿Usted pudiera dar una respuesta específica a esta pregunta? ¿Por qué es importante para la población saber conocer su pensamiento con relación a esto? Porque usted fue procurador, usted estuvo ahí también. Usted conoce bien el Ministerio Público, cómo es manejado. Nosotros hemos no solo visto, eso, yo siento conocer las intríngulis que sucedieron en la Suprema Corte de Justicia. Sí. Y yo siento suceder... Vamos a hablar de eso. Y yo conozco también, perfectamente cómo, por ejemplo, en uno de los casos que yo mismo he recibido críticas y la acepto con toda responsabilidad, el caso del senador Bautista, quien revoca el archivo sin que nadie lo esté pidiendo, fue quien les habla. Quien se toma y asume la responsabilidad fue quien les habla como Procurador General de la República, simplemente dejando de lado mi papel de político, de miembro del mismo partido, simplemente asumiendo un rol de conciencia. Quien pide prisión y presenta cargos ante el juzgado de la instrucción es quien les habla. Y cuando ese juzgado de la instrucción, con decisiones de jueces que lamentablemente van a ese mismo Consejo Nacional de la Magistratura a decir que ese caso se hizo porque quien les habla aspiraba a la presidencia, entonces yo tengo que sentir mucha lástima del sistema y de la institucionalidad en la República Dominicana. Cuando se apela ese caso, porque hay gente que dice que no se apeló, y se fue a la apelación. En casación se apeló, el juez de la instrucción pasó a una apelación. Había que designar a un juez porque había alguien que no podía conocer ese caso, y yo tengo que explicar y decirlo aquí, repetirlo porque la gente le olvida, que la totalidad de los jueces de la Suprema Corte de Justicia designaron a una juez ligada precisamente al imputado para que sea que conozca el caso del mismo imputado Bautista. Y cuando tú observas que desde el más alto poder del Estado, por las razones que sean, suceden sin excepción, suceden ese tipo de cosas, entonces tú tienes que decir, ¿y qué garantía le damos a la nación de que en otros casos no suceda lo mismo? Y paradójicamente sucedió. En el caso del ex ministro de Obras Públicas, el señor Víctor Díaz, recuerdo que Jenny Berenice, que trabajamos juntos ese caso, nos decía y explicábamos y al final discutíamos y unificábamos criterios jurídicos, cómo se inventaron jurisprudencias nunca antes en la historia de la República Dominicana, solamente para ese caso. Que no se investigara, que por cierto, en ese mismo caso la magistrada Miriam Germán Brito emitió un voto disidente. Positivo. En otros casos se declararon la inconstitucionalidad de articulados del Código Procesal Penal. Y peor, en uno de esos casos también se pretendía señalar que era inconstitucional la ley de lavado, la anterior ley de lavado, que establecía la facultad del Ministerio Público de inmovilizar los bienes del imputado. Y por eso es que ustedes vieron toda esa discusión. Y la decisión, cuando no se va a casación, precisamente porque la decisión era para quitar toda la autoridad del Ministerio Público, porque el recurso de casación era para trabajar básicamente el derecho, no la investigación propiamente dicha, la facultad del Ministerio Público de inmovilizar, lo que iba a traer como consecuencia que el narcotráfico iba a reír, iba a disfrutar, y todos aquellos que están involucrados en los casos de corrupción. Yo digo, esto es un problema sistémico. La ley de extinción de dominio todavía no ha sido aprobada, y mucha gente dijo que yo promovía esa ley de extinción de dominio para perseguir a
dirigentes de mi mismo partido en una absoluta ignorancia, en una falta de responsabilidad, cuando hoy urge, si queremos combatir la corrupción, que esa ley de extinción de dominio se apruebe, cuando es un mandato de la Constitución de la República y lamentablemente los únicos que están riendo cuando no se aprueba esa ley de dominio son los políticos corruptos que no pueden como justificar yates que tienen vidrios debajo para ver los pececitos, grandes mansiones aquí en Miami, apartamentos y en Nueva York, aviones y helicópteros, y ellos ríen porque no se aprueba esa ley de extinción de dominio. Pero también, cuando yo te decía que me lamentaba y que me dolía todo esto que sucedía, es porque quienes más sonríen cuando desde la Suprema Corte de Justicia o cuando sucede lo que sucedió en el Consejo Nacional de la Magistratura o lo que ha sucedido desde los casos del Plan Renove, venta de indultas con el ex procurador, los casos de los invernaderos y todos los demás casos que yo llevé y que puedo dar testimonio desde los aviones tucanos hasta otros casos como los municipios, es simplemente que los delitos o los imputados de delitos de cuello blanco simplemente sonríen porque la institucionalidad nuestra, porque el fundamento en el cual se están basando los actores es el menos indicado y en algunos casos están queriendo ser más políticos que los mismos políticos. Yo denuncié, María Celia, y ustedes lo recuerdan, que el Consejo del Poder Judicial en un momento determinado se vio afectado y amenazado y en cierto nivel controlado por sectores ligados al narcotráfico y a defensores de delitos de cuello blanco. Las personas fueron apresadas, personalmente dirigí todo ese caso, todavía tengo varias demandas por parte de ellos y lamentablemente, ¿por qué? Porque se desarrolló en el seno del sector justicia una especie de mafias donde jueces aspiraban en algunos casos a ser ascendidos, otros ofrecían a cambio del apoyo y del voto para ir al Consejo del Poder Judicial esos mismos ascensos y al final todo se fue dañando. Cosas que también podían afectar al Ministerio Público. Yo simplemente te digo, yo presidente de la República voy a abogar y habrá que reformar nuevamente la Constitución, nos guste o no nos guste, el Consejo del Poder Judicial como tal no puede ser el mecanismo de administración de justicia. El tema de los tribunales superiores electorales, el mismo Tribunal Constitucional habrá que delimitar claramente en términos administrativos y funcionales sus responsabilidades. El tema de la evaluación de desempeño para fiscales y para jueces tiene que cambiar. No es posible que la ciudadanía sienta o se encuentre en un estado de indefensión en muchísimos casos o que tengamos corrupción como hay en este momento en muchos casos del sistema judicial. Eso es lo que propongo. Entonces, y lo digo sin paños tibios. Vamos al cambio, vamos a renovar esto, pero para cerrar, vamos a transformar. Porque a mí no me quedó claro, y me imagino que a mucha gente también, para cerrar este segmento, ya que usted está hablando de lo podrida que está nuestra justicia, en muchos casos, en la mayoría de los casos. Más que podrida, agotada. Entonces, con más razón, cuando un juez es probo, cuando tiene una trayectoria limpia, cuando tiene 40 años que nadie ha podido echarle absolutamente nada, prácticamente nada encima. Y a ese es el que lo ataca. Entonces, que lo ataquen desde el Estado, desde los poderes del Estado, que sea atacado y que el presidente de la República se quede callado. ¿Qué le pareció a usted? No, mira, lo de quedarse callado el presidente, yo no. Ahí estaba también el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Era violatorio de la normativa que habían firmado todos. Pero todo vuelvo y te digo, claro. Mira, yo te entiendo. Séame específico en esa respuesta. Te entiendo, que está muy político. Respeto. Dígame, ¿usted lo vio bien? Coincido en gran medida con todos los planteamientos que ustedes han hecho. Sin embargo, con la misma responsabilidad te digo lo que creo. Yo siento que el problema es mayor que esa coyuntura. Pero hablando de este en específico, bueno, yo creo que es serio, es delicado, no me pareció bien, es una situación que lamento. Ellos tienen que revisar todos los procesos, pero vuelvo y te digo, yo no pienso quedarme en una coyuntura que mañana, como todo aquí pasa. Yo quiero proponerle a la nación algo mucho más concreto. Sí, pero eso nos habla, eso nos habla de hecho concreto, porque promesas todos hacen. Pero no es promesa, la gente está esperando en los lugares más pobres que si le pasó algo a un familiar mío, que yo pueda ir al sistema de justicia. Tú sabes que aquí hay muchísima gente que les roban y que me están viendo, o un celular, o un tanque de gas,
o un inversor o las baterías y ni siquiera va a poner una denuncia. Y si la pone por orgullo, por dignidad, por molestia, para que no haya impunidad, tiene que ir 10, 15 veces a un tribunal y gasta más en pasajes que lo que vale la batería. Y esa persona quiere un gran cambio, quiere y demanda un cambio en el sector justicia. Y yo te pregunto, ¿hacia dónde vamos? ¿A discutir sobre si vamos a cambiar todo esto o si no? Yo creo que tú tienes razón y yo no voy en modo alguno evadir ese tipo de preguntas. Simplemente yo te estoy diciendo que no sea lo sucedido un mecanismo de nosotros hacer una catarsis y decir, reclamamos que hay que hacerlo, exigimos responsabilidad, que hay que hacerlo a otros tipos de jueces. Pero también, es doloroso. qué bueno, Francisco, también me hubiese gustado. Es doloroso. Sobre todo porque otros jueces se dedicaron a a criticarme a mí. Exacto. Como Fran Soto, por ejemplo. Y como el otro también, dos grandes, bueno, fueron subalternos míos, empleados míos y grandes hermanos míos. Y sin embargo, ¿qué pasó? Lo que te quiero decir, el problema no es yo sé que vamos a pausa, es más profundo, sí, pero la esencia. Y si esto no lo cambiamos, yo por lo pronto voy a luchar por un cambio, por una transformación. Esto no puede seguir así. El sistema de justicia se agotó. El magistrado Subero dijo hace poco, lo repitió y yo personalmente coincido mucho con ello. Hace falta una nueva ola de reforma en el sector justicia. Esto se agotó. La ciudadanía demanda menos impunidad, demanda más castigo a los ricos, poderosos, más transparencia, pero también el más pobre demanda solución a sus problemas y eso no se lo estamos dando. En eso estamos todos de acuerdo. ¿Debe quedarse la magistrada Miriam Germán Brito en la Suprema? Con un sí y un no. Yo digo que sí, ella es muy buena. Exacto. Hacemos una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de su candidatura, las otras candidaturas, la posibilidad de optar por la reelección que el presidente Danilo ha dejado en suspenso desde el año pasado en una entrevista. ¿Qué pasaría en el caso de que él volviera a tratar de reformar la Constitución? Su gestión en medio ambiente y lo que ha pasado después. Y lo que está pasando muchas en este cosas. momento. Nuestro hashtag de Brito ENM para cualquier pregunta que quiera hacer a través de Twitter o de Instagram a nuestro invitado en el día de hoy. Ya volvemos.